El Nissan March es uno de los top autocompactos superventas en el país y es amado y odiado por igual. Sin importar a quién le preguntes, el vehículo polariza opiniones, pero lo que no podemos negar es que si estás en búsqueda de comprar uno de estos autos pequeños, subcompactos y has comparado diferentes marcas, el March seguramente te está haciendo cosquillas por ahí. Pero tengo que reconocer que en todo el tiempo que llevo probando autos, el Nissan March no es un coche perfecto. Y si alguno de sus dueños actuales se hubiera enterado de las cosas que estoy a punto de decirte, tal vez hubiera tomado una decisión de compra distinta. O tal vez no le importaría lo que tengo que decir, porque también hay personas que simplemente no escuchan cuando alguien más les advierte algo. Pero sí es importante que tengan todos los hechos para que puedan tomar una decisión de compra mejor informada sobre este nuevo Nissan March. Saludamos al perrito. Hola, perrito. Si tú quieres ser como esas personas que... ¿Qué pasó, perritos? Si no los volteas a ver, no te ladran tanto. Pero hay que tener cuidado porque los que muerden llegan por la espalda. En fin, así que primero tenemos que reconocer que hay una gran ignorancia sobre lo que el Nissan March es, lo que Nissan March puede hacer y una gran ignorancia sobre lo que Nissan March no es, no hace y dónde te pudiera dar problemas en tu vida. Y para eso primero tenemos que conocer todos los hechos. Empecemos por lo más básico, la seguridad. Una de las cosas más importantes a la hora de comprar un coche nuevo. ¿Qué tan seguro o inseguro es el Nissan March en la actualidad? Pues bueno, sí nos da mucha tranquilidad reconocer que el March en la actualidad cuenta con 6 bolsas de aire, 2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina y lo hacen un vehículo por ese lado con más equipamientos que otros coches de otras marcas alemanas, por ejemplo, del mismo segmento que solo tienen 2 o máximo 4 bolsas de aire, así que puntos extra para el March. Pero como dije, no es un coche perfecto. Además de eso, Nissan ya equipa a este March con bastante seguridad activa, como es el frenado antibloqueo ABS, pero también con la distribución electrónica de frenado, la EBD, y la asistencia de frenado de emergencias, la BA. ¿Y para qué sirven esas asistencias, Gonzalo? Te estarás preguntando. La distribución electrónica de frenado permite que tu coche frene de manera recta, uniforme, y va aplicando la presión de frenado necesaria a cada rueda de forma independiente para que si frenas sobre una superficie irregular o sobre una superficie derrapante, el vehículo se detenga de manera uniforme, y eso es una cosa muy buena. Mientras que la asistencia de frenado de emergencia sirve para cuando pisas el pedal de freno de súbito. La computadora de tu March lo detecta como una situación peligrosa o emergente y aplica mayor presión de frenado a las balatas de las 4 ruedas mediante el ABS, porque está científicamente comprobado que en la mayoría de los casos de percances o accidentes, las personas no pisan el freno con la máxima fuerza necesaria para verse detenido en la distancia más corta. La asistencia de frenado de emergencia ayuda a detenerte en la distancia más corta posible. A mí personalmente me gustaría que el Nissan March contara con control de tracción y control de estabilidad. Creo que esas serían 2 asistencias de seguridad activa que ayudarían muchísimo todavía a hacerte tus trayectos más seguros a la hora de conducir a bordo de uno. Y esperemos que Nissan equipe al March con estos atributos próximamente. Por otro lado, en el tema de los impactos, la carrocería de March está construida con zonas de deformación controlada para absorber la energía cinética de un impacto. Sin embargo, seamos sinceros, es un vehículo relativamente pequeño, y en esta gama de vehículos, donde también podemos encontrar el Chevrolet Spark, el Renault Kwid, el Suzuki Ignis o el mismísimo Hyundai Grand i10, digamos que los resultados de las pruebas de seguridad de la mayoría de estos pequeñines, aunque tienen buenas calificaciones, pues yo preferiría estar en una colisión con más acero físico entre mi cuerpo y el exterior. Por dentro es un coche bastante cómodo, es uno de los más amplios en su segmento, sobre todo arriba de la cabeza. El techo tiene excelente altura y es algo que me gusta mucho de ese carrillo. También hay buen espacio para las piernas de los ocupantes delanteros, siempre y cuando la persona al volante no sea tan alta. Las piernas de los ocupantes traseros también van a ir relativamente cómodas. Los asientos son en tela, porque es lo que es de esperarse del segmento, pero también recordemos que la tela es fresca, y si vives en un lugar como mi glorioso estado de Sinaloa, los asientos de tela son más que agradecidos
bienvenidos y bienvenidos, ya que aquí hace un calorón espeluznante y nos gusta o preferimos más la tela que la piel porque la piel te quema las pompas, la posadera, y eso no está chido, pregúntale a cualquiera. En cuanto a gadgets y equipamiento, podemos decir que en su primera versión o en la versión básica de uso general, de uso normal, no en la versión flotillera, ya cuenta con una consola central con infoentretenimiento, reproductor de CDs, DVDs, entrada auxiliar, radio AM/FM y ese tipo de cosas que ya son básicas. Mientras que a partir de la segunda versión, o sea, segunda y tercera versión, o a partir de la versión intermedia y versión equipada, ya cuenta con pantalla de casi 7 pulgadas, conectividad de Android Auto, Apple CarPlay, y eso ya te facilita la vida todavía mucho más para que veas tus mensajes, tu WhatsApp, el Spotify, los mapas y todo este tipo de cosas. Así que sí, si me lo preguntan, ha mejorado bastante por ese lado y es un coche todavía más práctico. Ahora, algunas personas me preguntan en la calle: Gonzalo, ¿por qué comprar un March y no un Chevrolet Spark, o un Chevrolet Beat, o un Renault Kwid, o un Hyundai Grand i10, o incluso un Dodge Attitude? ¿Por qué comprar el March y no estos otros carros? Pues si tú quieres saber la verdad completa, estoy a punto de decírtelo. Te voy a dar la neta más neta del planeta para que ya no tengas que escuchar ni investigar nada más, porque con esta única verdad que te voy a decir vas a poder tomar la mejor decisión de compra de tu vida. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Aquí te va cuál es el mejor de todos estos coches. Prepara tus oídos. El mejor auto de este segmento que te puedes comprar por tu dinero es... Y si no hablas delfín o no hablas cetáceo, te estás perdiendo de una neta muy grande. Tal vez convenga más en ese caso para ti que vayas y realices las pruebas de manejo de los coches que te llaman la atención. Porque en la actualidad muchas personas están dispuestas a investigar en internet, pero no están dispuestos o dispuestas a ir a las agencias a probar los carros. Y si no haces la prueba de manejo, es como ir casarte sin siquiera ir a una cita a ciegas, solamente por todo lo que tu familia te dijo de la persona con la que te vas a casar. Ese tipo de bodas ya no se realizan en México, pero en algunos países de otras partes del mundo sí. La verdad, ¿tú quieres un matrimonio arreglado con alguien que no conoces o quieres conocer a la persona con la que te vas a casar? Pues es lo mismo con tu carro nuevo. Aunque el March no es un coche perfecto y sí hay varias cosas que me gustaría que fueran distintos, hay una cualidad del vehículo que a mí por lo menos personalmente me fascina. ¿Cuál es esa cualidad, Gonzalo? Dinos, queremos saber. Pues bueno, esa cualidad es su desempeño en carretera. Es un auto con una programación de su pedal de acelerador bastante ágil. Es un vehículo responsivo, por no decir que es un auto pequeño que jala bastante duro. Es un auto correlón. Si estás buscando un vehículo de este segmento y el desempeño es un tema, el March puede ser para ti. Además, en la ciudad de Durango, aquí en México, un Nissan March se llevó el año pasado el premio como el mejor coche stock para hacer drifting y donas y ese tipo de maniobras en un concurso que realizaron allá, lo cual quedé yo completamente boquiabierto. Tiene buena estabilidad, un amortiguador que no es ni demasiado firme para hacerlo incómodo, ni demasiado suave para hacerlo demasiado dúctil o inestable. Y me ha tocado hacer viajes carreteros de varios miles de kilómetros en el centro del país a bordo de un March hace algunos años con algunos amigos, y pudimos constatar que efectivamente puedes llevarlo a 110, 120 kilómetros por hora constantes a velocidades de autopista sin que el vehículo le duela nada. En cuanto a las cosas que me gustaría que fueran distinto del auto, sí, hay varias. La primera que me gustaría, y siempre se lo pido a Nissan, son más puertos USB, porque entre más conectividad tienes, mejor. La segunda, me gustaría ver pantalla desde su versión básica para hacer la conectividad todavía mejor y los viajes largos en carretera pues también más placenteros. La tercera cosa que me gustaría ver es que añadieran tanto control de tracción como control de estabilidad, porque aunque el vehículo tiene muy buen agarre para su tamaño, su peso y en la fuerza del motor que tiene, la realidad es que nunca está de más tener más características de seguridad. Sí, yo sé que agregar todas estas cosas harían que el precio aumentara muchísimo y lo pondrían fuera del alcance de muchas familias. Así que para eso le pedimos al gobierno que resuelva nuestros problemas sin que nosotros movamos un solo dedo y mañana mismo le depositen a todas las mexicanas y mexicanos 20,000 millones de pesos a cada uno de sus cuentas
cuentas bancarias, y si no tienen cuentas bancarias, que el gobierno lleve maletas de dinero y las entregue a las casas de cada persona para que no vuelva a haber más pobreza en el país y cada familia pueda comprarse los mejores coches posibles. Qué bonito sería que esa fuera nuestra realidad. Infortunadamente no es el caso, y debido a que las armadoras lo saben, incluido Nissan, equipan al March con la mayor cantidad de seguridad y la mayor cantidad de conectividad y confort por el precio más bajo posible o más competitivo posible para su segmento. Pero ¿qué tal el rendimiento de combustible, Gonzalo? ¿Vale la pena comprar un March para meterlo a Uber o para ponerlo a trabajar como auto de plataformas? Esa, mis pequeños saltamontes, es una gran pregunta. La verdad es que en algunas partes del país sí puedes encontrar a Nissan March trabajando en Uber, trabajando en taxi, trabajando en plataformas de transporte, y en otras partes del país no. Seguramente se debe a su mal consumo de combustible, por eso no lo usan tanto para plataformas, o debido a que sus refacciones y mantenimientos son muy caros y por eso tampoco lo usan. O tal vez es un coche que se descompone bastante. Y aquí sí tengo que decir, mi gente, que he escuchado la mayor cantidad de opiniones polarizadas al respecto. Hay gente que dice que el March es un coche que le da buena eficiencia de combustible, y hay gente que dice que el March es un coche muy gastón. Yo le creo a las dos partes, porque me consta que esa responsabilidad que tiene en el acelerador hace que si tienes malos hábitos de manejo o si vives en una ciudad con pésimas condiciones de tráfico y congestionamiento, pues entonces tu consumo va a ser relativamente elevado. Pero si tienes buenos hábitos de conducción y vives en lugares donde el tráfico o las condiciones vehiculares no son tan siniestras o tan difíciles o tan neuróticas y espeluznantes, entonces le vas a poder sacar mucha mayor eficiencia. Ese es el secreto del March. Como lo trates, te trata de vuelta. Y en cuanto a las partes, piezas y refacciones, pues la neta es, mi gente, que está basado en una plataforma que ya tiene cierto tiempo en el mercado, y encontrar las partes para su motor es barato, las refacciones también, los mantenimientos también, etc. En lo personal, opino que es un auto relativamente accesible de mantener si lo cuidas, y es un auto que puede aguantar muchísimo la carrilla. Su motor está más que comprobado y es una de sus cartas fuertes, aunque hay personas que piensan que es una de sus cartas débiles. Cuando un motor está más que comprobado y es barato de mantener y te va a durar muchos años, Dios mío, o sea, para mí eso es una carta fuerte. Y encima dices que es un auto que empuja con fuerza en carretera, cargado completamente, todo ese tipo de cosas valen la pena, porque tiene uno de los motores más grandes de su segmento. No es un motor V6 3.7 litros turbocargado, pero sí es un motor 1.6 litros natural aspirado que entrega 106 caballos de potencia y 105 libras-pie de torque, cifras que parecen bastante modestas, pero que en la categoría son de lo intermedio, no son ni lo más alto, tampoco lo más bajo. Otros coches de este mismo segmento tienen motores 1.2, 1.4 o incluso 1.0, entonces que el March tenga un motor un poco más grande permite que su motor trabaje sacándole más fuerza, más empuje y más galletas sin que le esté costando tanto trabajo, valga la redundancia. Además, te lo puedes llevar en transmisión manual y transmisión automática en casi todas sus versiones, lo cual está bastante chido. Por si eso fuera poco, tiene una buena velocidad tope, una buena velocidad máxima, y si quieres saber cuál es su velocidad máxima con el pie hasta el fondo en carretera, puedes checar el video que hicimos aquí en el canal. Su precio inicia desde los 224,900 pesos mexicanos, que son alrededor de 11,200 dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy, y puede variar sin previo aviso. Consulta tu concesionario más cercano. Y si tomamos en cuenta que te lo puedes llevar en transmisión manual o automática, que tiene 6 bolsas de aire en todas sus versiones, asistencias de seguridad activa en todas sus versiones, además de un motor potente y confiable, barato de operar, responsivo cuando lo necesitas, pues podemos entender, si tenemos medio gramo de cerebro, por qué ha sido un superventas todos estos años. Ahora, ¿qué hay de aquellos que piensan que ya es un coche que debería de desaparecer, que Nissan debería de traer otras propuestas, otros vehículos y otras cosas? Pues bueno, sobre desaparecer o no, no sé, eso ya depende de la marca. Sobre que la marca traiga nuevas propuestas, ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Me gustaría ver que Nissan le apueste todavía más duro a la cuestión de la movilidad eléctrica y que siga aumentando el nivel de seguridad que equipa en sus vehículos, como lo ha venido haciendo en los últimos años. ¿Cuál es la ignorancia de comprar el Nissan March? ¿Dónde están los problemas que la gente ha tenido? La ignorancia de comprar un March está sobre todo en comprar un March, sin ser honesto contigo, y
que el March no sea el coche que tú necesitas en tu vida. Esto sí es algo común de ver, sobre todo en este segmento de autos más pequeños. Suponiendo que tu familia necesite algo del tamaño de un Sentra y a ti solo te alcanza para un March y te compras el March nuevo, tal vez te habría convenido un poco más comprarte un Sentra semi nuevo, aunque no sea del año, con pocos kilómetros, bien cuidados, y todavía existen cosas como esa, para que tengas el espacio que realmente necesitabas. Porque si no te compras el coche con los requerimientos que necesitas, entonces terminarás teniendo los problemas que no quieres tener. Pero si nos ubicamos en lo que un Nissan March puede hacer, podemos decir que es un vehículo con el que muchas dueñas y muchos dueños se sienten muy contentos y satisfechos de haber comprado un March. Regularmente el que tiene uno habla bien de él y el que no es el que habla mal. A mí me dicen Gonzalo Magaña, me gusta es conducir.